En Aprendiendo a ser feliz consideramos que la confianza en uno mismo actúa como el motor interno que impulsa nuestras acciones hacia el logro de nuestros objetivos. Es la firme creencia en nuestras propias capacidades, talentos y juicio. Cuando confiamos en nosotros mismos, no dudamos tanto en dar el primer paso, en proponer ideas o en buscar oportunidades. El miedo al fracaso disminuye, abriendo la puerta a nuevas experiencias y aprendizajes. El camino hacia el éxito rara vez es lineal. Inevitablemente encontraremos obstáculos y retrocesos. Una sólida confianza en uno mismo nos proporciona la resiliencia necesaria para levantarnos, aprender de los errores y seguir adelante con determinación. Desde Aprendiendo a ser feliz hoy les traemos un maravilloso video donde el laureado y afamado conferencista norteamericano Tony Robbins nos ofrece una extraordinaria conferencia donde argumenta de manera magistral el por qué la confianza en uno mismo es considerada como un pilar fundamental para alcanzar el éxito. Conocer a los demás es inteligencia, conocerte a ti mismo es sabiduría y dominar a los demás es fortaleza. Dominarse a uno mismo es el verdadero poder. Si quieres lograr el éxito en tu vida tendrás que empezar contigo mismo. Empezar a controlarte. Todas las personas exitosas saben esto. El mayor conquistador es el que se vence a sí mismo. Si quieres conseguir el éxito en tu vida no te queda otra opción que controlarte a ti mismo. Si no logras el éxito no es por culpa de la economía. No es por culpa de la dura competencia. Es por culpa solo tuya. Si tienes la sensación de que los demás van más rápido que tú no es porque ellos vayan más deprisa, la realidad es que tú estás yendo más lento que ellos. Esto comprueba que todo depende de ti. Cuando tropiezas puedes elegir entre levantarte o quedarte en el suelo. De la misma manera es si quieres ser exitoso. Lo que quiero decir es que lo que eres hoy se debe a lo que fuiste ayer. Recuerda, el éxito no es más que tomar las decisiones correctas en tu vida. Si ves a alguien que tiene éxito es porque en los últimos 3 o 5 años ha trabajado para conseguirlo. El éxito nunca llega de un día para otro, por el contrario, el éxito es un proceso, no una meta. No podemos ver el éxito como un fin, sino como un camino en la vida. Tengo una gran historia que me gustaría compartir contigo. Hace mucho tiempo había un rey que quería conquistar una isla. Para ello encargó la misión a uno de sus generales. El rey solo le concedió 100 soldados y la isla estaba protegida por 1000 soldados enemigos. El enemigo lo sobrepasaba en número. ¿Cómo podía ganar la batalla el general? Cuando llegaron a la isla los 100 soldados, el general quemó todos los barcos, quitó a sus hombres la posibilidad de rendirse y dar marcha atrás. Era matar o morir. El general no les dejó a sus hombres otra opción que no fuera ganar la guerra. Finalmente ellos ganaron. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Si deseas algo con tanta intensidad probablemente lo consigas. Por lo tanto, elige tus metas de forma que sean para ti una necesidad imperiosa, un deseo irrefrenable. Si no es así, en cuanto encuentres un problema y te sientas frustrado te rendirás. Pero si tus metas suponen una necesidad imperiosa harás lo que sea para alcanzarlas. Te repondrás rápidamente si te sientes frustrado. Aquí puedes ver cuán importante resulta un deseo irrefrenable. Pero, en conclusión, es que tus sueños y tus metas se conviertan en una necesidad para ti. Si lo haces, te puedo garantizar que podrás alcanzarlos. Nada es imposible si quieres convertir tu vida en una gran vida y pasar al siguiente nivel. Para lograr el éxito de tu propósito debes tener las suficientes agallas y coraje para hacerlo. El éxito no tiene ningún secreto, está todo en la mentalidad que eliges tener y desarrollar durante toda tu vida. Cualquier persona puede comprar un libro que le enseña cómo hacerse rico. Pero no todo el mundo se hace rico después de leer ese mismo libro. Recuerda el dicho, cuando existe el deseo existe el camino. En definitiva, si quieres lograr el éxito concéntrate en crear un deseo ferviente, un deseo irrefrenable que te impulse a encontrar el camino para lograrlo. Por otro lado, también ten en cuenta que para tener éxito es mucho mejor empezar por amar lo que haces. Si quieres ganar dinero invirtiendo te tiene que gustar invertir. El poder del amor es mucho mayor de lo que uno podría esperar. Solo cuando te encanta tu trabajo puedes hacerlo todavía mejor. Por ejemplo, cuando estás enamorado de alguien, estás dispuesto a hacer cualquier cosa para estar a su lado. Cuando persigues tus metas ocurre lo mismo.
La vida es corta, tienes que apreciar aquello que tienes ante tus ojos. Puedes considerar el éxito como si fuese un juego. Después de todo, la vida no es más que un juego. Sin embargo, tienes que saber cómo jugar al juego de la vida, no te saltes las reglas. Si hay algo que pueda decirte ahora, te digo que seas responsable y te comprometas en todo lo que hagas. No te estoy diciendo que debas trabajar las 24 horas del día para lograr el éxito, lo que quiero decir es que cualquier cosa que hagas, deberías hacerla con el 100% del compromiso y responsabilidad, incluso si disfrutas mientras lo haces. Disfrútalo responsablemente. A menudo a causa de nuestros malos hábitos de no hacer las cosas de forma responsable fallamos y no conseguimos lo que queremos. Por eso aprende desde ahora a ser responsable en cualquier cosa que hagas. Incluso si estás jugando, juega con responsabilidad. Aprende a pausar por un momento tu rutina y permítete reflexionar sobre aquello que toleras en tu vida para que el verdadero crecimiento personal te alcance. Hay muchas maneras distintas de crecer y un número infinito de lecciones que aprender en la vida. Pero hay ciertos tipos de crecimiento que pueden llegar a nosotros solamente si estamos dispuestos a detenerlos, pausar y permitir que la lección nos alcance. Vamos a obtener en la vida lo que estamos dispuestos a tolerar. Si permitimos que otros nos falten el respeto, obtenemos falta de respeto. Si toleramos el abuso, recibimos abuso. Si creemos que está bien trabajar en exceso y recibir poco salario, imagina lo que sucederá. Los cambios que necesites hacer puede que no sean fáciles y podrían no producirse rápidamente. Quizás tengas que trabajar para salir de un gran agujero, pero si puedes hacerlo y valdrá la pena todo el trabajo que emplees, me gustaría poder sentarme a tu lado, escuchar tu historia y alentarte específicamente en tu viaje. Si has tenido un tiempo difícil y no te sientes bien contigo mismo, quiero decirte que tienes que añadirte valor. Tú importas. Tu vida puede cambiar y tú puedes marcar una diferencia a pesar del tipo de trasfondo que tengas o de dónde provengas. Independientemente de los traumas que hayas sufrido o los errores que hayas cometido, tú puedes aprender y crecer, puedes llegar a ser la persona que tiene el potencial. Para hacer tan solo necesitas creer en ti mismo para comenzar y cada vez que des un paso piensa en un pensamiento positivo. Toma una buena decisión. Practica una pequeña disciplina. Sigue hacia adelante y sigue creyendo en lo que crees que eres, en eso te convertirás. Creo que todas las personas tienen las semillas del éxito en su interior, lo único que necesitan hacer es cultivar esas semillas, regarlas, alimentarlas y entonces comenzarán a crecer. Entonces, ¿por qué tantas personas no crecen y alcanzan su verdadero potencial? He llegado a la conclusión de que una de las principales razones es una baja autoestima. Muchas personas no creen en sí mismas. Poseen 100 hectáreas de posibilidades y sin embargo nunca los cultivan porque están convencidas de que no serán capaces de aprender a crecer y florecer para convertirse en algo maravilloso. El valor que nos damos a nosotros mismos es normalmente el valor que otros nos dan. Lamento decir que la mayoría de las personas viven su vida según lo que otros creen sobre ellas porque aceptan el valor que otros les dan sin cuestión alguna. Si las personas importantes en sus vidas esperan que no lleguen a ninguna parte, entonces eso mismo es lo que ellas esperan para sí mismas. Está bien si estás rodeado por personas que creen en ti, pero si no lo estás, no deberías preocuparte demasiado por lo que otros pudieran pensar de ti. Deberías preocuparte más acerca de lo que piensas de ti mismo. Si te das un valor muy pequeño, puedes tener la seguridad de que el mundo no elevará el precio. Si quieres llegar a ser la persona para la cual tienes potencial de ser, debes creer que puedes. Todos tenemos temores, pero aquí está la buena noticia, todos tenemos también. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué emoción permitiré que sea más fuerte? Tu respuesta es importante porque la emoción más fuerte gana. Quiero alentarte a alimentar tu fe y dejar morir de hambre tu temor. Y recuerda siempre que no hay nada más importante que creer en ti para lograr el éxito. Si te ha gustado este video, no olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite un poco de motivación para alcanzar el éxito. No te pierdas nuestro próximo video motivacional y de crecimiento personal. Estamos seguros de que será de gran interés para ti.